Bien. ¿Nos presentáis vosotros? Todas son bien, todas son buenas, creo yo, ¿no? Igual nos dan desde dentro, ¿no? Sí, yo creo que sí. Estaba comprobando cosas. Dice que ok. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Si os parece, empezamos. Son y cuarto y, como se suele decir, estamos entre vosotros y la comida, así que vamos a ir empezando. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa redonda que cierra la jornada de la mañana sobre tecnologías estratégicas y a cloud ciberseguridad para el desarrollo de la región. Organizada por el BME, ¿no? en el marco de este foro de Latibex. Mi nombre es Justo Hidalgo, soy el vicepresidente ejecutivo de tecnología y director de inteligencia artificial de A-Digital, la Asociación Española de la Economía Digital. Y bueno, para mí es un placer, además he tenido la oportunidad de estar conversando con los participantes de hoy un ratito y es un placer moderar esta sesión en la que vamos a hablar sobre todo del papel de las tecnologías de vanguardia emergentes en la transformación de América Latina y Caribe. Una presentación súper rápida de 1 minuto y pasamos a lo importante que son nuestros invitados, ¿no? Estas tecnologías pues mejoran la eficiencia operativa, la rentabilidad de las empresas, creo que en eso no podemos no estar de acuerdo, y además tienen que servir para acelerar la innovación y la competitividad a una escala global, ¿no? Sin embargo, los datos, compartiremos algunos de ellos, nos indican que aunque se prevé un aumento del PIB en la región, gracias al uso de estas tecnologías, el ritmo de crecimiento todavía va a ser menor que el de otras regiones más avanzadas, ¿no? Es decir, hay un riesgo de que el gap siga aumentando en lugar de minimizarse, ¿no? Entonces, yo creo que es una sesión interesante para ver cuál es el rol de las tecnologías, de lo que vamos a hablar ahora, y su implementación para mitigar esta diferencia interregional, si es suficiente con las tecnologías o tenemos que tener en cuenta algo más. Además, en un entorno cada vez más geopolítico, ¿cuál es el rol de las empresas en crecimiento, como las que tenemos aquí, que utilizan, implementan, integran estas tecnologías? ¿Y cuál debería ser la relación con lo público, ¿no? Para que exista potencialmente un círculo virtuoso, ¿no? Que de nuevo ayuda a cortar esas distancias. Y yo voy a hacer algunas preguntas, pero sobre todo las respuestas van a ser las interesantes porque para mí es un honor tener a dos líderes, ¿no? Cuyas empresas están en la vanguardia de esta revolución y están uno de aquí para allá y otro de allá para aquí, revolucionando, liderando, ¿no? Esta revolución. Por un lado tenemos a Antonio Arancibia, el CEO de Movison. Movison se especializa en monitorizar los canales digitales a través de un cliente de incógnito digital automatizado, que ahora nos explicarás un poco más detalle, para mejorar esa experiencia de cliente, ¿no? Y brindando análisis de tiempo real que ayudan a las empresas a mejorar sus servicios en línea, los servicios que están funcionando, ¿no? En toda América Latina y en España. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes, muchas gracias. Sí. Y tenemos también a Alfredo Cebrián, que es el CEO de 480. 480 que se enfoca en la transformación digital a través del desarrollo de software basado en la nube y, como ahora también nos contarás, muy centrado también en soluciones de ciberseguridad, lo que permite a las empresas pues, innovar y optimizar sus operaciones pues, de manera segura. Bueno, yo creo que vamos a escuchar y aprender hoy cómo estas tecnologías estratégicas son fundamentales y para ello, si os parece, pues empiezo con la primera pregunta, que es una pregunta para los dos. Y si queréis empezamos por ti, Alfredo, porque tengo más cerca. Pero la misma para ti, Antonio. Describid brevemente, por favor, un poco una introducción de lo que hacéis, pero centrados un poco en cómo vuestras empresas aprovechan la IA, el cloud, la ciberseguridad, que pueden ser procesos de transformación digital tanto internos como para vuestros clientes, si podéis compartir algún ejemplo perfecto, en América Latina, en la región de América Latina, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué oportunidades y tendencias más significativas habéis detectado en estos años que lleváis trabajando? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros en 480 al final somos un grupo con diferentes líneas de negocio
que se agrupan en dos áreas fundamentales. Una es software B2B dirigido a empresas para la gestión de diferentes procesos especializados o en sectores de nicho, y otra es la compañía especializada en ciberseguridad Sophistic. En concreto, en Latinoamérica, que es algo más de un 35% de nuestro volumen de negocio total de la compañía, el 90% de ese negocio es ciberseguridad. O sea, en Latinoamérica, digamos que nuestro core es la ciberseguridad. Y bueno, al final en tecnología, sobre la pregunta de las tendencias, la tecnología, si hay un sector globalizado y homogéneo a nivel global, es este, ¿no? Así como en alimentación o en otro tipo de industrias, el consumo del mercado pues se localiza más y puede haber más diferencias. Hoy en día viajas a cualquier parte del mundo y lo que es la tendencia o la estructura, la materia prima de tecnología que utilizamos, pues al final nace de unos pocos centros a nivel global, de unas pocas empresas tecnológicas. Entonces todos visualizamos la misma tendencia. Lo que hay es diferencias en la velocidad. Hay diferencias significativas en la velocidad de implementación de estas tecnologías, ¿no? Estos años atrás, muy lastrada probablemente pues porque había que extender más conectividad en algunas regiones y al final para desarrollar cloud y todas estas tecnologías, si no hay conectividad, pues no hay nada que hacer. Y bueno, ahora yo creo que se está en una situación mucho mejor, todavía quedan regiones que hay trabajo por hacer, pero creo que ya se ha normalizado y se cuenta con por lo menos con una conectividad allá donde hay polos empresariales y actividad que la requiere. En nuestro caso, en el campo de la ciberseguridad, aunque luego igual hablamos más, es paradigmático porque es como, y aquí voy a hablar de percepciones, ¿no? De lo que vivimos nosotros en el mercado, pero hay como una velocidad invertida a la que nos encontramos en el mercado nacional, europeo, en el sentido de que yo creo que es una evolución del concepto de seguridad. En Europa la seguridad es algo público. Llevamos ya mucho tiempo donde aquí los problemas de seguridad son problemas que ¿no? reclamamos a la administración que los solucione. Hablo de problemas de delincuencia y demás, ¿no? Pues lo tenemos con una presión pública. Entonces aquí la inversión pública se ha movilizado, yo creo que más, aunque ahora claro, pues a partir de una posición más lenta pues hay una evolución muy rápida en diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo, en la inversión privada aquí la concienciación es mucho más baja que en muchos países en Latinoamérica, porque allí ya tienen presupuestos de seguridad en general, ¿no? En muchos negocios pues, tienen que tener la partida, porque la seguridad en general pues, no es igual que la que tenemos en Europa, ¿no? Aquí hace mucho que se abandonaron el personal de seguridad con armas en tiendas de retail normal, ¿no? A lo mejor nos lo encontramos en algunos negocios específicos. Entonces, la inversión en empresa privada parece que va muchas veces más rápido y con más decisión en países de Latinoamérica, y aquí en España, una vez te sales de los sectores donde la ciberseguridad y la seguridad sí que aplican, banca, seguros, infraestructuras críticas, a lo mejor salud, pero si te sales de ahí, la pyme, sobre todo en la M, la mediana empresa, pues claro, de no invertir nada en seguridad, a decir que tienes que invertir 100.000, 200.000 euros al año, 300.000, pues hay un choque, ¿no? Para desarrollar bien el mercado. Está evolucionando, pero bueno, creo que es a nivel de ciberseguridad la principal diferencia, ¿no? que nosotros detectamos. Muy interesante, muchas gracias. André, ¿cómo lo ves tú? Bueno, presento un poco lo que hacemos, complementando tu presentación, que estuvo muy clara. Nosotros somos una monitorización que simulamos a través de un cliente incógnito digital. No sé si ustedes recuerdan el Mystery Shopper, en alguna época esta persona física que iba a las tiendas y que probaba los servicios, pagaba, consumía algo y después generaba un informe. Nosotros llevamos este concepto físico a lo virtual, creando el concepto de cliente incógnito digital. Y a través de múltiples equipos de distintos tipos de características, móviles, ordenadores, a través de ellos que tomamos el control, que es como si fueran personas, pero no son personas, son robots virtuales, nos conectamos y medimos las distintas aplicaciones y los distintos sitios web. A través de visión artificial, que es un tipo de inteligencia artificial, simulamos el ojo humano y este aprende de lo que está midiendo. Por lo tanto, es capaz de detectar cierto tipo de errores que otras herramientas no detectan en el fondo.
Y esto, la verdad que ha sido bastante notorio el cambio para nosotros en todo lo que es América Latina. Y si bien es cierto, nuestros clientes son bien transversales, sí hay algunas diferencias que nos hemos dado cuenta entre España, por los clientes que tenemos acá, y Latinoamérica, donde allá no hay un cuidado tan detallado perdón, en algún tipo de industrias. En nuestra experiencia, por lo menos en la industria financiera, es que por este lado están bastante más en punta. Muy interesante. Sigo contigo, Antonio, porque la que estabas hablando, claro, según estabas hablando, empezaba, como parte de estas discusiones, es el tema de la escalabilidad, ¿no? De cómo la tecnología permite que empresas como la vuestra pues escalen y vayan a otros países, ¿no? Entonces, en tu caso concreto, me puedo imaginar la heterogeneidad de infraestructuras, sistemas operativos, tipos de dispositivos móviles, de todo tipo, desde casi downphones hasta la última versión del último. Entonces, ¿hay algún factor diferencial, o común, mejor dicho, diferencial con Europa, ¿no? De lo que estás viendo, pero común en los desafíos de la región? ¿O al final de lo que se trata es que tienes que trabajar con tantas diferentes opciones y tipos de empresa y tipos de navegaciones que al final la problemática es general para todo el mundo? La problemática es más o menos general. Sí se da que hoy hay mucha interoperatividad y conexiones desde las diferentes aplicaciones hacia sitios que traen información en el fondo, por lo cual la visibilidad que se va teniendo desde adentro es bastante limitada y al final nunca sabes desde dentro de la empresa muy bien si es que al final tus clientes están pudiendo interactuar con todas esas nuevas funcionalidades que están agregando las aplicaciones. Yo te diría que es muy similar. En general es una tendencia. El Open Banking todavía no llega allá, por lo cual es un paso un poco tarde desde esa mirada, pero que va a llegar al final de una u otra forma. Seguramente, como conversábamos antes, no en grupo, no todos organizados como en Europa, sino que cada país con su regla diferente. Pero las tendencias, por lo menos en lo que es la industria que hemos visto, es la misma. Es por ejemplo, digo, por cómo lo que estamos viviendo aquí en España, en Europa en los últimos años, ¿no? Más importancia por validar que la aplicación, la privacidad de los datos está cumpliendo en navegación, que tal. Eso no tanto. No es tanto, ¿no? No es tanto todavía. Perfecto. Bueno, pues una pregunta para ti, Alfredo, y ahora ya también vamos a pasar también preguntas más generales para que podamos incluso también conversar, ¿no? Bueno, has mencionado antes, ¿no? Lo que hace 480 ofrece una variedad de soluciones en transformación digital y la importancia que tiene ciberseguridad para vuestro negocio, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O sea, que estáis, digamos, y corrígeme, ¿no? A ambos lados, ¿no? De la transformación digital, ¿no? O sea, ofrecéis soluciones de crecimiento económico y competitivo a las empresas, pero al mismo tiempo ofrecéis herramientas de defensa ante ataques que tiene cualquier economía en crecimiento, ¿no? Entonces, siguiendo un poco en esta primera parte de preguntas de comparativa, ¿no? ¿Cómo está esa balanza, ¿no? En América Latina, una región, y ahora hablaremos, ¿no? Que hablamos de región como si fuera, y realmente cada país tiene su ritmo, pero ¿cuál es entre el crecimiento de la economía y vosotros me imagino que estaréis viendo los tipos de ataques o tipología de ataques o cómo está ocurriendo eso, cómo están percibiendo esas empresas que, como tú decías, se tienen que pagar su propia seguridad? Sí, bueno, a ver, ahora mismo crece más la ciberdelincuencia, ¿no? Supone un 1% del PIB mundial, el dinero que se mueve por los delitos cibernéticos, y en la región latinoamericana crece en torno al 21-22% estimado para este año, y la economía ya sabemos que en la región está a un crecimiento muy, muy bajo, ¿no? No sabemos si este año se llegará al 2 a nivel regional, luego hay muchas diferencias. Entonces, hay un reto mayúsculo, porque la industria de la ciberdelincuencia moviliza más recursos que la propia industria de la ciberdefensa, que crece mucho más que la economía en general, pero hablamos de un 12, un 13%, ¿no? Y además, pues bueno, como pasa siempre, las empresas estamos sujetas a legislación, a un marco de actuación delimitado. Hay que ser muy escrupulosos, ¿no? En tus actividades cuando estás trabajando en esto. El ciberdelincuente se lo salta a todos. O sea, tiene más recursos, más flexibilidad. Entonces los ataques se multiplican a una velocidad que no nos podemos imaginar, ¿no? Si además hay regiones en las que la seguridad física no es generalizada, ¿no? Y nos encontramos con grupos de población que vienen de la delincuencia común, que pueden saltar fácilmente al mundo de la ciberdelincuencia, por aquí hay un error de bulto. La gente piensa en el ciberdelincuente como un hacker súper avanzado, tecnológicamente un crack, ¿no? Que
y el grueso de los ataques que son efectivos son burdas estafas, phishing. Es gente que más bien lo que tiene es creatividad y que sabe seguir tutoriales que están en Internet disponibles. Es verdad, ¿no? O sea, al final, para hacer un ransomware, tú compras, hay un marketplace donde tú compras el ransomware en sí, pero no dejas un archivo y a partir de ahí lo personalizas sin conocimientos de programación, porque es que es una industria, lo que es una industria. Lo personalizas y solo a partir de ahí es la creatividad para colar ese archivo y que alguien en un entorno haga clic. O sea, ahí no hay ningún genio, ¿no? Entonces, claro, pues una persona en un entorno en el que se iba a dedicar a violencia, donde te enfrentas a violencia física, ¿no? Donde te estás jugando el tipo a, oye, me hago un cafecito, no me he quitado ni el pijama y empiezo a ganar dinero, pues claro, por eso hay focos también muy potentes en países que económicamente van muy mal, desde donde hay verdaderos clústeres de ciberdelincuencia con phishing, ciberestafas, ¿no? O sea, está profesionalizado. Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación. La ciberseguridad va muy por delante del crecimiento económico, de los recursos. Yo no quiero ser tampoco alarmista. Lo bueno es que, pues bueno, también en el lado bueno contamos con cada vez mejor tecnología. Aquí la inteligencia artificial, nuestra incursión en este sector fue precisamente gracias a incorporar soluciones de nueva generación, ya en 2017, que cambiaban el paradigma. Hasta ahora la ciberseguridad era ponerse en la puerta y ver lo que entraba y si esto es un virus, ¿no? Y lo tengo en la base de datos como el Wanted, no pasa, ¿no? Y todo se basaba en bases de datos de virus, que si os acordáis hay que actualizarse. Simplifico un poco el discurso, ¿no? Pero básicamente es esto. La nueva generación es los ataques cada vez son más sofisticados, tenemos que aprender de forma autónoma con machine learning y sistemas de inteligencia artificial lo que es el funcionamiento normal de una red, de un dispositivo, de un móvil, Entonces estos sistemas van aprendiendo. Nosotros recibimos las alertas de todas estas ondas y sistemas en lo que denominamos un SOC. Tenemos SOC 24/7 redundado tanto en Latinoamérica como aquí en España. Y esas alertas pues, se van tratando y se puede responder de forma remota, aislando un ordenador. Pero ya la alerta es porque está ocurriendo algo que es raro. Y ese algo raro no hemos tenido que enseñar al sistema qué es. Lo ha detectado él porque de repente dice, aquí hay una cantidad de archivos que están yendo del punto A al B, que esto no es normal en la operativa diaria, ¿no? O aquí hay un dispositivo que se ha encendido una hora que no toca. Y ese aprendizaje de esas reglas que antes había que configurarlas, ahora es el sistema el que la va lanzando. Nosotros básicamente retroalimentamos, porque también hay mucha falsa alerta, ¿no? Ahora tenemos un proyecto con INCIBE, que justo son 3,5 millones, para poder agrupar todas esas alertas y con inteligencia artificial todavía cribar más, que se reduzcan las falsas alarmas, porque es que hay un problema de volumen, de escalabilidad, ¿no? Y que el técnico, el que tiene que tomar una decisión a veces la decisión es desconectar el ala de un banco entero, su operativa, o una aerolínea, ¿no? Parar la operativa de una aerolínea o de un onboarding de un avión, pero es que todo tiene implicaciones económicas en lo que estamos hablando, ¿no? Pues hay que filtrar muy bien para optimizar el tiempo del técnico y que se pueda centrar en atender las verdaderas amenazas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco las dos velocidades. La transformación digital, pues sí, va rápido, pero ya va por zonas, es diferente. Y a veces, pues es que yo creo que hay que plantar los cimientos primero, tener un entorno seguro y luego a partir de ahí evolucionar en temas de transformación digital. Porque la transformación digital ha sido el caldo de cultivo para la ciberdelincuencia. Y eso lo tenemos que ver también, ¿no? Sí. Y ahora con la inteligencia artificial pues se puede acelerar. No quizás el foro, pero sí me gustaría entender si realmente por fin hemos llegado al tema de que realmente haya una predicción adecuada de alarmas, ¿no? Yo vengo de la época en la que también se empezó a utilizar inteligencia artificial para eso y no funcionaba, era imposible que funcionase. Quizá ahora es el momento en que empieza a ser útil y a funcionar, ¿no? Dentro del volumen que tenemos. Bueno, al final estas soluciones son grandes fabricantes y hay un papel de empresas como la nuestra que es adaptar esas herramientas para que funcionen en un contexto. No es lo mismo, pues es un banco, una aseguradora que una fábrica. Ese fine tuning, ¿no? de esa herramienta es lo que hace que se filtre bien y cada vez van mejor. Cada vez más. Bueno, empezamos con una serie de preguntas más abiertas para que incluso podamos hablar y demás. Esta pregunta yo creo que no puede faltar, ¿no? Que es un poco cómo consideráis en esta relación entre dos continentes con diferentes culturas y regulaciones, la colaboración actual, ¿cómo la veis entre los sectores públicos y privados, ¿no? Para que empresas escalables como las vuestras pues sigan pudiendo crearse primero, llegar y además crecer más allá,
¿no? Entonces, como hablar de una región quizás es demasiado amplio, aunque podéis evidentemente empezar por ahí, no sé si tenéis alguna consideración sobre algún país concreto, alguna iniciativa, algún detalle, alguna experiencia que tengáis. Quizá empezamos por ti, Antonio. Bueno, nosotros nacimos en Chile y al arrancar sí tuvimos algún tipo de colaboración pública desde el punto de vista de los fondos de estos especializados para empresas startup de alta tecnología, que personalmente no estoy muy agradecido de que pudimos a través de él hacer ese primer escalamiento, esa etapa inicial que nos permitió arrancar. Y como tú comentaste, yo creo que la situación es bastante distinta en los distintos países que hay en Latinoamérica versus España. Ahora, yo estando acá, veo que a través de los fondos europeos es mucho más organizado desde el punto de vista de tipo de fondo, un camino específico. Latinoamérica es un poco diferente, tienes que tú buscar bien dónde puedes estar o dónde te puedes favorecer o te puede apoyar algún fondo. Yo te diría que como una experiencia personal en países donde he estado, en Chile funciona bastante bien, Colombia funciona bastante bien, ejemplos de colaboración en esa vía. De financiación. Desde el punto de vista ya del servicio de lo que nosotros hacemos, la verdad que no hemos tenido grandes clientes del sector público. Eso no significa que no los podamos tener, pero la verdad que quizás uno tiende a ir directamente al sector privado, es quien pone sus fichas en el cuidado de los canales digitales o pone el centro de la cadena de valor por ahí. Eso no cerramos las puertas ante alguna institución. No sé si tu experiencia es similar. Sí, bueno, en nuestro caso, claro, en el campo de la ciberseguridad es muy importante el papel a diferentes niveles, ¿no? La propia, pues, casos como el gobierno de Costa Rica, que colabora activamente con las instituciones, con INCIBE, Centro Nacional Criptográfico Español, para desarrollar su Plan Nacional de Ciberseguridad. Y son gobiernos muy abiertos, ¿no?, a escuchar qué tienen que proponer las empresas de todo el mundo. O sea, y a partir de ahí, pues son la idiosincrasia de cada país, pero hay países donde esto se puede hacer de forma muy accesible y ágil, y luego hay otros pues que por el tamaño o la complejidad pues se complica más, ¿no? Pero sí que hay una capa que es muy importante, que es a la hora de afrontar las amenazas, la información tiene que viajar, ¿no? En nuestro sector, compartir información entre empresas, instituciones es clave, porque tú puedes identificar en una compañía o en cualquier sitio una amenaza y con esa información que entra por un canal proteger al resto del tejido, ¿no? Pero si no hay una colaboración, no hay una administración, no hay un regulador que cree un marco donde esa información pueda compartirse de forma segura y con unas reglas, esto es muy difícil que se produzca, ¿no? Porque hablamos, pues eso, compartir información crítica entre compañías e instituciones. Pero ahí sí que vemos que hay muchos países que están apostando en crear los foros, en crear los espacios, y eso es fundamental. Y luego en el campo de la inversión, pues igual, varía muchísimo, ¿no? Ya diría que varía incluso dentro de las diferentes administraciones de un país, ¿no? Las apuestas que hacen o no. Y todavía falta un poco, en algunos casos, la visión global, que esto, pues, al final el atacante lo que quiere es hacerte daño. Si proteges los hospitales pero no tienes protegidas tu red de transporte, pues te lo hará por la red de transporte. O sea, que si no tienes una capa global y un plan global de seguridad, pues no sé, es como tener barrios ricos y barrios pobres, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces, sí, es clave, creo que va a más, pero todavía queda mucho por hacer. Y en Latinoamérica especialmente está el tema regulatorio, ¿no? Siempre se dice el mercado latinoamericano, y yo, cuidado, porque es muy grande, muy diverso y, bueno, no sé comparar países de la región centroamericana, Caribe, con Sudamericana, con Chile, con México. O sea, son mundos muy diferentes, con regulaciones muy diferentes, con fiscalidades muy diferentes y proteccionistas incluso entre ellos. O sea, no vamos a operar. El que viene a Europa por lo menos sí que opera en un marco, ¿no?, más o menos económico y con una moneda, tiene esas ventajas. Tendrá el problema cultural del idioma, que tiene esa desventaja. Allí tenemos el idioma, que es verdad que facilita mucho. La gente al final quiere comunicarse en su idioma predilecto, sobre todo en aspectos críticos,
pero hay que poner el foco porque no vas a internacionalizar en Latinoamérica, vas a internacionalizar en algún país o en algunos países. Y esa visión es clave, ¿no? Falta un poco una homogeneización de algunos aspectos, ¿no? Es verdad que parte de la legislación europea, que en eso somos pioneros en legislar, pues se va replicando allí y hace que sea más fácil, pero luego te encuentras con a veces unos trámites administrativos, burocráticos, legales que lo ralentizan todo, ¿no? Sí, esa convergencia regulatoria existe, ¿no? Pero luego se implementa, cada país es soberano para implementarlo como quiera. Yo creo que la región sería más fuerte si en algunas capas básicas habrá cosas que no se pongan de acuerdo, pero en otras empezar a haber marcos más claros, ¿no? para poder operar de forma más transversal. Pero están ahí, pues claro, hasta las ideologías predominantes de los países están ahora muy enfrentadas, es complicado. Y luego está el riesgo de divisa, ¿no? Que también es muy importante en la región. Bueno, si de esta sesión sale lo de ir a Latinoamérica no es una opción, o sea, hay que tenerlo, pues eso ya está bien, ¿no? Las tecnológicas tenemos mucho alcance y un servicio que se factura desde aquí, online y tal, pues ahí sí, captas clientes de toda Latinoamérica, ¿no? Pero para servicios que tienes que tener equipos presentes, que requiere una internacionalización con más estructura, pues ahí tienes que mirar muy bien dónde entras y cómo es cada uno de los países y su idiosincrasia, ¿no? Muy bien. Sigo con una pregunta un poco más de macroeconomía y demás, así que me permitís que lea algunos de los datos que de memoria no me los sé. Son muy sencillos, pero tengo muy mala memoria. Hablamos un poco también de esos datos con respecto a las tecnologías emergentes, ¿no? Por ejemplo, el primer país de América Latina en el benchmark Train, que es de la Universidad de Tufts, que pone el ranking de inteligencia artificial, es Chile en el puesto 12 y está justo por detrás de España ahora mismo. Pero luego está seguido de Argentina, México, Brasil, ya en el puesto 20 en adelante. Luego Statista, por ejemplo, posiciona a México en el top 11 de países con más centros de datos, ¿no? Seguido por Brasil en el puesto 13. Gartner posicionaba a Brasil como país líder dentro de una lista, ¿no? Y de México en crecimiento, pero el resto de los países está muy por detrás, ¿no? Y en ciberseguridad, por ejemplo, la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su informe de este año, 2024, sobre el estado de ciberseguridad, posiciona a Brasil como role model, como modelo a seguir, pero entre otros 46 países, y a Ecuador, México y Uruguay en países en avance, entre un total de otros 29. Entonces, estos números, quizá, y quiero saber vuestra opinión, nos indican que todavía queda mucho trabajo desde el punto de vista de puro de tecnología, ¿no? de avance tecnológico en la región. ¿Estáis de acuerdo, lo primero? Y si es así, ¿qué aceleradores creéis que están en marcha o consideráis necesarios para maximizar esa transformación en la región? Bastante diferentes los datos, creo yo, que ponían en posiciones distintas. Yo creo que se refleja un poco las diferencias también que mencionaba Alfredo, dependiendo de cada país, cada realidad, proteccionismo. Yo creo que hay un factor que es importante, que es qué tanto puede digitalizarse desde el gobierno o que se impulse desde arriba los procesos. Yo creo que ahí también nuevamente cada país tiene una realidad diferente. Hay ejemplos en Europa de gobiernos digitales de países y eso son pasos gigantes a la hora de poder digitalizar economía. Yo creo que en América Latina falta mucho para intentar acercarnos a eso, pero creería yo que el camino debería ir por factores que puedan hacer que el camino de la digitalización sea más sencillo a través de procesos que empujen los gobiernos a través de los negocios, de que tú puedas procesar distintos digitalmente, es decir, o sea, dejar el papel, lo físico, la presencialidad. Yo creo que ese es un factor relevante, pero va muy de la mano con otros más que no se han mencionado, que es la penetración de Internet, que no es tan equivalente a lo que se vive acá en España o en Europa, sino que hay muchos lugares de países que no tienes el acceso y las realidades son muy opuestas a lo que son una ciudad o una capital afuera de ello. Por lo tanto, creo que sí refleja, y si no hay una política, creería yo, macro, que empuje esto a través de ciertas medidas, va a ser bien complejo que se pueda equilibrar fuerza. ¿Tienes algún ejemplo? Por ejemplo, yo tengo en la cabeza, ¿no? Chile es un país que está, y hay otros, pero es un país que está lanzando iniciativas potencialmente regulatorias de la IA desde un marco de crecimiento.
Veremos si funciona o no, pero por lo menos ahí ves un intento muy claro de apuesta por la tecnología como algo que tiene que llevar al país, en este caso, a un nuevo lugar, ¿no? ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartir? Bueno, yo te diría que ese es un buen punto. Otros procesos de la parte tributaria digital que hace mucho tiempo atrás en Chile, te hablo de 20 años, se empezaron a empujar de manera obligatoria. Hace 20 años atrás quizás no hay que situarse en la realidad que se está hoy en día, que uno dice, oh, pero yo hago todo mi proceso digitalmente. No se hacía y había muy pocas cosas que se hacían, pero se obligó. Se empezaron a rechazar los procesos manuales. Entonces, tratar de buscar un camino que logre generar esos puentes con el sistema, yo creo que son clave para poder avanzar, ir reduciendo esa brecha, que si no es muy complicado, creo yo. Sí, a ver, yo creo que soy bastante escéptico con los estudios, ¿no? Porque, claro, medir... Para que podamos discutir aquí. Sí, sí, no, y son interesantes, pero siempre hay que entrar luego a la metodología del estudio, porque medir eso, el nivel, ¿no?, de uso o penetración de la IA en un país, digo, ¿eso qué quiere decir, no? O sea, quiere decir, ¿en términos de qué? Y normalmente estos estudios pues luego se basan pues, en metodologías muy cualitativas, donde pues, han sondeado, ¿no?, directivos, perfiles de determinadas compañías y dices, bueno, es que ni siquiera el término de IA, ¿no? El otro día vi una aspiradora que te la vendían con inteligencia artificial y no los puedes demandar porque es verdad y porque a día de hoy está poco delimitado, ¿no? Pero lo que sí que estoy seguro es que no es la inteligencia artificial de la expectativa que genera el cliente. Es otra. Es otra que cumple, ¿no? Para cumplir lo legal, pero no para la... Pues en términos generales pasa un poco igual. Y esto sí lo unimos a que hay que ir desterrando el término tecnología, porque al final es tan general y tan grande. Y en tecnología ya esto se desagrega en muchos sectores. Claro, centros de datos, ¿no? Pues a veces se juega también, ¿no? Somos pioneros en centros de datos, ya, pero en la parte commodity, porque en tu país la energía es más barata y la mano de obra también. Pero las soluciones de valor añadido, ¿dónde se desarrollan? ¿De quién es la propiedad intelectual? ¿Qué coste tiene para el propietario de esa propiedad intelectual mover de un CPD en ese país a otro el día de mañana a otra región que le parezca más económica? O sea, y si nos fijamos, el comportamiento no deja de ser el de todas las economías clásicas con sus materias primas. Lo que pasa es que aquí son intangibles, ¿no? Pero los centros de datos, la conectividad, la infraestructura necesaria para operar, y luego ya te vas acercando a lo que puede ser el valor añadido, ¿no? Que es la solución, lo que ofrece al cliente final, ¿no? Ese cambio. Entonces, hay muchísimas oportunidades, pero es que esto es a nivel global. O sea, lo que a día de hoy ofrece la tecnología, ¿no?, a nivel de transformación de una economía, una empresa, lo que sea, al uso que se le da, es un gap inabarcable. Pero es que no hace falta irnos muy lejos, no nos hace falta un estudio que cualquiera en la institución, en la entidad que trabaje, se ponga a pensar la cantidad de cosas para las que ya hay tecnología, pero por falta de tiempo, recursos, o uno de los mayores problemas que suele haber, la falta de coordinación. O sea, esto tecnológicamente es viable, pero como las personas o entidades que se tienen que coordinar nunca se coordinan, pues seguimos con el papel o con procesos que no, cuando el perímetro de decisión sale de algo muy controlado. Entonces, el gap es enorme. En países latinoamericanos, donde además vienen con un retraso en lo que es la evolución económica del tejido social, pues ya más. Y luego ocurren cosas curiosas como que cuando se ponen nos adelantan, ¿no?, en términos de infraestructura y demás. ¿Por qué? Porque pues ya que van a hacer la inversión lo hacen con la última tecnología, ¿no? Entonces yo me acuerdo, un ejemplo, ¿no?, para así un poco tonto, ¿no?, pero aquí se empezó a implementar los sistemas de cashless mucho más tarde que en muchos países latinoamericanos, porque cuando implementaron los sistemas de pago en carreteras y tal, sin tarjeta o por RFID, pues lo hicieron directamente ya en esa tecnología. Aquí había que reconvertir toda la infraestructura, ¿no? Lo que innovas hoy es un legacy para mañana y tienes que amortizarlo. Los que parten de cero pueden saltarse muchas etapas. Y esa es la verdadera oportunidad que hay ahí. Que aquí nos enfrentamos a un legacy muy difícil de cambiar. Aquí hay que migrar sistemas. Antes lo decían, ¿no?, el cambiar el RP de la cadena de supermercados. Es que eso es un reto mayúsculo. Más que montar el sistema desde cero para una empresa. Pues ese es el cambio de velocidad, que allí podemos entrar con más capacidades desde cero
y aquí hay otros aspectos que hacen más lentas las decisiones, ¿no? La autopista maravillosa de los años 70 de un país del primer mundo ahora sigue siendo la misma autopista y tiene agujeros y hay que mantenerla, ¿no? También hay que amortizar las inversiones y actuar Claro. con una lógica, ¿no? No podemos ir... Exactamente. Muy bien. Vamos a ir terminando ya, que queremos comer y demás. Un par de preguntas. La primera también para los dos. Estamos hablando de tecnología, hay que dejar de hablar de tecnología, me lo quedo, me lo apunto. Pero claro, la tecnología la hacen las personas y eso es un talento que en Europa discutimos constantemente, que es muy difícil encontrar talento, que es muy caro, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en el mundo de la consultoría durante años se ha hablado de, bueno, pues como no encuentro el talento aquí, me lo voy a buscar a otros países, en países latinoamericanos, pero incluso hablas con consultoras ahora, es como empieza a estar complicado en cualquier sitio. ¿Cómo estáis gestionando, perdonad la redundancia, la gestión del talento de tecnología en vuestras organizaciones? Sigue siendo muy complicado buscar gente que tenga las competencias tecnológicas, en particular cuando trabaja en innovación y con temas de inteligencia artificial, que muchas veces la persona que tiene ese conocimiento no existe, o sea, no lo ha hecho nunca, o si no, tiene que estar dispuesto a hacer o dispuesta a hacer algo que no lo ha hecho. Entonces cuesta mucho encontrar. Por muy pequeña que pueda ser tu empresa, yo creo que es recomendable tener o un asesor o un equipo interno pequeño que te ayude a poder buscar este talento, porque es complejo, equivocarse es muy fácil y cuesta. Lo que hemos hecho nosotros es practicar ciertas políticas de referidos a nivel interno, es decir, los empleados del equipo que resultan con el ADN de Mobison, con la visión, con las características. Generamos una red a través de él o de ella de recomendados para ver si es que el equipo se va creciendo. Eso nos ha resultado bastante bien. Internamente, manejar la expectativa a nivel de lo que hoy en día los chicos más jóvenes buscan, que son a veces no tanto salario, más libertad. Entonces, manejar ciertos planes de compensación internos que tienen libertad en temas de fechas de vacaciones, trabajo remoto, horario, etcétera. O sea, planes un poco internos ya no desde la política que antes era estos son nuestros beneficios, sino que un poco amoldándonos a lo que el otro lado quiere o está buscando, que puede sonar un poco extraño, pero yo creo que la visión ha cambiado desde ese lado y ya los antiguos atributos que potenciaban esa permanencia ya desaparecieron totalmente y hay que buscar otros. Pero es un desafío permanente, o sea, con lo que te menciono no es que esté solucionado ni cerca, estamos permanentemente cambiando, explorando modelos. Yo creo que abrirse un poco también a distintas alternativas de búsqueda en colegios, universidades, etcétera. Yo creo que es difícil, es un desafío que va a seguir de manera permanente y yo creo que hay que buscar la posición un poco inversa, escuchar y amoldar de manera de buscar al equipo adecuado, porque eso yo creo que marca la diferencia muchísimo. Encontrar la gente que no solo tenga las competencias, sino el ADN es difícil y cuando se encuentra hay que tratar de retenerlo. La simetría habitual ha cambiado, Sí. ¿no? Ya la simetría está al otro lado, ¿no? Totalmente. Está al otro lado. ¿Estás de acuerdo, Alfredo? Sí, a ver, el cambio de paradigma es evidente y al final también creo que es lo que ahora tenemos es una secuencia lógica, ¿no? De que siempre mirar hacia atrás es ventajista, pero claro, si vamos hacia un mundo donde una nueva tecnología se lanza en cualquier parte del mundo y en minutos es accesible a nivel global, pero donde tu modelo educativo se instaura para que adaptarlo lleve años y procesos infumables, pues es normal que se nos acumulen cientos de competencias que nuestros alumnos no controlan. Pero ahí seguimos, y esto ya llevamos 10 años hablándolo y tal, y todavía hoy pues los procesos de ANECA, y dices, vale, pues bien, no sé, ¿de qué nos quejamos? No sé, si lo hemos creado nosotros el problema. No puede, hay que cambiar el modelo ya. Y va a ser muy difícil equipararse la evolución tecnológica, porque antes salía una tecnología y hasta que nos enterábamos
pasaban años. Primero era de expertos, de grupos de investigación. Los grupos de investigación que estaban en las universidades empezaban a formar y por eso los universitarios eran los que implementaban y traían las nuevas tecnologías a las empresas, porque cogían ese conocimiento. Ahora pasa por encima y a veces al último sitio donde llega una nueva tecnología es a la clase de una universidad, que llega tarde, ¿no? Entonces, nosotros lo vimos claro porque hemos nacido en una universidad, nos la conocemos muy bien y fuimos de lleno a la raíz, ¿no? Creamos el primer FP dual de Comunidad Valenciana con otras empresas. La universidad, nuestra matriz sigue estando en la Universidad Jaume I, que es la primera universidad que sacó la primera web de España y una escuela de tecnología, pero con una colaboración milimétrica. Hemos invertido en un programa que se llama Learn by Do, de prácticas, porque luego eso es otra, ¿no? Es como quejarnos, pero si hay un problema hay que invertir. Entonces, nuestro programa ya vienen los alumnos, nosotros tenemos ya muy tipificado cuál es el gap de lo que traen y de lo que hace falta, y desde el día 1 tienen las mentorizaciones, el proyecto en marcha. Es una experiencia, porque lo que comentaba Antonio, pues te piden otras cosas, ya no solo salario y carrera profesional, también vive una experiencia, ¿no? Pues en este Learn by Do ya se empieza a vivir esa experiencia de pertenencia y tal. Y para nosotros ha sido un éxito, pues nos nutrimos en un altísimo porcentaje de profesionales de esto, ¿no? Hasta el punto de que ahora esto que era un área interna para nuestros talentos, este año se convierte en línea de negocio, porque nos lo están pidiendo entidades públicas y privadas como modelo para acelerar. Tenemos proyectos que es para fórmame 50 personas para ciberseguridad, para una empresa o para un organismo público, y saben que nosotros sí que pues no estamos ofreciendo títulos oficiales, nos lo saltamos todo. Lo que ofrecemos es competencias, gente muy preparada, que sepa lo que hace de la forma más rápida y profesional posible. Entonces lo haces lo más rápido que puedes, ¿no? Entonces vas más acompasado a las necesidades. Aún así, pues sí, es un reto, un choque cultural también, pues la forma de afrontar las negociaciones con el talento, pero es que en empresas como la nuestra es la clave, ¿no? Entonces toca invertir, tener equipos dedicados a esto y seguir desarrollando, no quedarte parado. Bien, interesante. Bueno, pues yo creo que ya para terminar, yo me he quedado con algunas cosas, ¿no? Seguramente ha habido muchas más, ¿no? La tecnología como palanca de escala y de adelantamiento, además. Vamos a saltarnos la tarjeta de crédito porque no hacen falta. Ahora vamos a lo siguiente. Luego que cada país es un mundo, que la tecnología tiene que dejar de ser un cajón desastre, ¿no? Pues por resumir. Esa coordinación entre personas, entre empresas y con lo público. Y luego en esta última parte ese soporte de la búsqueda de talento, ¿no? Voy a llamarlo la Movison Mafia, ¿vale? Para resumir, y tanto dentro de la empresa como desde la parte académica, universitaria, educativa en general, ¿no? Yo veo que todos estos problemas son problemas globales, es decir, no estamos hablando, esto lo podemos tener, no tenemos que estar hablando de América Latina, son problemas muy globales, ¿no? Entonces, ya para terminar y de manera muy telegráfica para que, digamos, que podemos cumplir los horarios, ¿qué consejo? Es una doble pregunta, responded como queráis, ¿no? ¿Qué consejo le podéis dar a empresas que realmente estén planteándose el irse a América Latina, organizaciones tecnológicas españolas que quieren dar ese salto? Y me respondéis como queréis, ¿qué error os gustaría haber evitado en este trabajo, en vuestro caso, de aquí para allá? Y en tu caso también, oye, lo que me estoy encontrando en Europa no era lo que me esperaba. Como queráis. Y de manera telegráfica, eso sí os lo pido. Bueno, yo en nuestro caso, yo creo que así como un consejo muy concreto es que metas inversión en contratar gente muy cualificada local. No, a veces yo creo que nosotros retrasamos mucho con esta idea de que las empresas tecnológicas desde aquí lo puedes hacer todo, pero a lo mejor inviertes, ¿no? en equipo comercial, pues bueno, con ciertas habilidades de gestión de clientes y tal, pero si de verdad quieres desarrollar un mercado, un buen perfil que sea nativo de allí, por decirlo de alguna manera, que conozca ya el tejido empresarial, la cultura, cómo funciona, es una de las mejores inversiones, ¿no? Cuando nosotros empezamos a invertir en este tipo de perfiles, porque empezamos a poder permitirnos, lo que eso es otra cuestión, ¿no? Pues notas la diferencia. Pero si yo supiera entonces lo que sé ahora, aunque entonces no tenía los recursos que tengo ahora, los habría priorizado de forma que habría hecho el esfuerzo. Habría hecho esfuerzo porque perdimos mucho tiempo en esa transición, en que el equipo de aquí dirija a zonas de allí sin tener gente sobre el terreno y cambia todo. O sea, al final tienes que tener una empresa, si te vas a Colombia, una empresa colombiana. Si quieres que funcione, tienes que tener una empresa colombiana
que sea de ahí el país, y luego ya pues empezar a crear ese puente para llevar el valor que somos capaces de generar como una organización española europea allí o lo que sea, ¿no? Pero ir, ¿no?, a lo mejor con esa falta de humildad, de lo sabemos todo, hablamos el mismo idioma, bla, 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 pues ese es un problema. Y luego lo que hemos dicho antes, ¿no? Latinoamérica es un mercado, pero hay que separar y pensar a medio y largo plazo. Los que hemos trabajado mucho allí y siempre coincidimos, ¿no?, cuando nos contamos un poco cómo te va y tal. Los que empezamos a ir por primera vez, ¿no?, pues joder, yo soy bastante de pueblo y te lanzas a la aventura y claro, vuelves millonario, ¿no? Tú te piensas que has hecho las Américas literalmente, ¿no? Porque como la cultura es diferente y los approach en las negociaciones son diferentes, pues aquí somos más rudos, ¿no? Y oye, que no me molestes o que no, que sí y tal. Ahí puede haber cierta tendencia a escucharte por educación y pedirte una propuesta. Pues claro, cada interacción interpretada desde mi cultura era cierre al 90%, ¿no? Claro, lo he aprendido que era inverso, al 10%, ¿no? Son detalles, pero es que tienen un impacto porque al final, con esos insights, tú empiezas a meter carne en el asador, a elevar expectativas, empiezas a hacer cosas y es un insight totalmente erróneo. No vas a cerrar el 90% de esas oportunidades, ¿no? Necesitas a alguien que cuando sales de la reunión te diga no. Entonces, por ejemplo, tener una fase de approach al mercado, de ir a escuchar, de ir a aprender y tener gente sobre el terreno valiosa que te ahorre estas historias, ¿no? Creo que te aumenta mucho las probabilidades de éxito para ir a aquellos mercados. Bueno, gracias. Antonio. Complementando eso, yo creo que si se piensa en Latinoamérica, un poco lo que comentabas también, no solo pensar en Latinoamérica en general, sino que ver bien cuáles son los países que más se adecuan a tu estrategia de landing, de aterrizaje. Quizás, por ejemplo, si vas a viajar mucho, deberías de pensar en una posición geográfica que esté más o menos en la mitad del continente, por ejemplo. O a lo mejor si requieres servicios un mercado un poco más tecnológico, puede ser Chile, por darte un ejemplo, o en el ejemplo anterior Colombia, si necesita viajar. Si a lo mejor va a poner una fábrica de software, puede ser buscar un país que tenga una relación entre equipo de recursos humanos y valor mejor en relación a lo que se está acá en España, etcétera. Yo creo que no pensar tan en global y fijarse bien los objetivos específicos, decir, bueno, mi primera etapa va a ser tener, en el caso que sea de tecnología, una fábrica de software y la voy a hacer en Colombia, por ejemplo. Después saltaré a otro país, etcétera. Los países están compitiendo entre ellos para captar, como hacemos todos, ¿no? Y ahora sí que es muy interesante profundizar un poco porque hay muy buenas oportunidades, ¿no? Costa Rica pues tiene todas estas zonas francas de parques tecnológicos y claro, pues está ahí Amazon, IBM haciendo nearshoring. El SOC más importante de IBM está en Costa Rica para prestar servicio a Estados Unidos. Entonces todo el país está movilizando a educar en tecnología, tienen centros muy avanzados de formación. Pero si no te mueves y tienen ayudas para que bueno, pues, toda la inversión que hagas de implantación te la deduzcas en los impuestos a las rentas de personas jurídicas. O sea que ahora es un momento en el que como hay esa competencia, oye, pararse y ver estos temas pueden ser estratégicos, ¿no? Porque si echas tus raíces en un sitio, pues te puedes tener muchas más ventajas. Y si no lo piensas, pues acabas con una estructura en un país que no tiene esas ventajas, ¿no? Te vino a la cabeza. Hacer un poco de... Muy bien. Pues nada, oye, creo que hemos cumplido más o menos lo que... En cuanto a tiempo, espero que haya resultado interesante y por mi parte, como ya es tarde, muchísimas gracias de verdad, Alfredo, Antonio, y seguimos hablando de estas oportunidades que tenemos de colaboración entre países. Gracias. Muy bien, muchas gracias.